Muchos de nosotros enfrentamos dificultades para la oración. ¿Qué es la oración? La oración es tan importante como es el aire para que podamos vivir, es el oxígeno del alma. La oración es el encuentro con Dios, la relación con Él, la comunicación con el Señor. Ordinariamente podemos tener algunas dificultades para hacer oración. En primer lugar, decir, bueno, ¿yo cómo le hago? ¿Cómo hacer oración? ¿Cómo se hace oración? Recordemos que la oración es ponernos en comunicación con el Señor, donde estemos, en la situación en que nos encontremos. Y hay muchas maneras, desde elevar nuestro pensamiento a Dios, hasta vocalmente decirle algunas palabras, hablar con Él. Podemos nosotros estar en contemplación, es decir, simplemente en su presencia, como cuando alguien entra a una iglesia, basta con que entre, lleva la intención de tener una comunicación con Dios y eso le ayuda y le pone en contacto con Él. Y el Señor toma en cuenta nuestros deseos de poder comunicarnos con Él. Claro, puede haber muchas dificultades en esto. En primer lugar, puede haber cansancio y sobre todo con el ritmo de vida que a veces llevamos. Hay personas que se ponen a hacer oración e inmediatamente se quedan dormidas. Bueno, hay que considerar que a veces tienen un ritmo de vida muy pesado y que en cuanto se sientan y se tranquilizan, pues les gana el sueño. Hasta cierto punto es lo más lógico, lo más normal. A veces hay personas que tienen un ritmo de trabajo tan agotador que no les da tiempo y el poquito tiempo que quieren hacer oración, pues les vence mucho la fatiga y dicen mejor me voy a descansar. Pero para esto, San Francisco de Sales, por ejemplo, sugiere que la oración se haga en en los primeros momentos de la mañana, en que la mente está más despejada y el cuerpo pues todavía no está tan fatigado, siempre y cuando pues haya dormido bien. Pero sí el cansancio puede ser un gran obstáculo. Otro obstáculo, un poquito más psicológico que físico, es el desaliento. El no tener ganas, así estar como sin deseos, ¿verdad? Y a veces decir, ¿para qué? ¿Para qué hago oración? ¡Qué flojera! No tiene caso, no me va a servir de nada, no sirve de nada hacer oración y la persona entonces se desanima, se desalienta. Esa es una segunda dificultad. La primera, el cansancio, la segunda, el desaliento. Y esto puede suceder cuando se ha llevado un ritmo de oración prolongado. Yo ya llevo 2, 5, 6 meses haciendo oración, ya me cansé, no le veo caso, ya lo dejo. Otra dificultad puede ser la distracción. Hay personas que en cuanto tratan de hacer oración se les viene un pensamiento y otro y otro y otro, un problema, una dificultad. Hay que recordar que las distracciones no necesariamente son un impedimento, sino pueden ser incluso una ventaja para la oración. ¿Qué es lo que te está distrayendo de hacer oración? ¿Un problema económico? Eso que sea materia para hacer oración y háblale de eso al Señor. ¿Tienes algún problema emocional, algún problema de salud, laboral? Bueno, esos son temas que te sirven para decirle, Señor, tengo esta preocupación, Señor, tengo esta dificultad, Señor, me estoy encontrando con estos obstáculos. Y en vez de convertirse en la distracción en una cosa negativa para la oración, se convierte en algo positivo porque se convierte en materia de la misma oración. Entonces no necesariamente hay que ver la distracción como algo negativo, sino como una oportunidad, una materia, le digo yo, de diálogo con el Señor. Ahora bien, puede haber otro obstáculo para la oración y es la sequedad, es decir, la falta de fervor. Pero ahí no hay que dejarnos engañar. Hay personas que a veces dicen y piensan, es que como yo no siento nada, ya no hago oración. Como yo siento que Dios no me escucha, ya no hago oración. Como más bien siento esto pesado, me incomoda, ya no hago oración. Entonces hay que evitar esa tentación de que por falta de emociones bonitas dejemos la oración. La oración no necesariamente nos va a traer movimientos sensibles, emociones. Y por eso no debemos depender de las emociones para hacer la oración. Como ahora no siento nada bonito, pues ahora no la hago. No, al contrario. Y es que esto puede ser una tentación del demonio para alejarnos del diálogo con Dios. Entonces, no estar sometidos a los sentimientos,
sino con convicción, y es más, tiene todavía más mérito cuando cuesta trabajo hacer oración y sin embargo se hace, tiene más valor lo que más trabajo cuesta. Y por último, ¿verdad?, que es algo, vamos a decir, todavía más profundo, pero que tenemos que combatir, podría ser la falta de fe que a alguna persona le puede suceder. De pronto, pensar y sentir que no tiene caso la oración porque Dios no escucha, porque Dios está muy lejos, porque no somos dignos. Puede haber tantos razonamientos o tantos incluso sentimientos por los cuales podemos nosotros abandonar la oración. Quiero por último nada más que reflexionemos un poquito sobre cada una de las peticiones que se hacen en el Padre Nuestro, tomando en cuenta que al principio del Padre Nuestro solamente podemos nosotros considerar esta oración desde el punto de vista de la reflexión. O sea, quiero decir esto, si lo rezamos nada más repitiendo las palabras, está bien, pero es mucho mejor cuando se comprende lo que se dice. Y por eso esta es la finalidad de explicar un poquito. Recordar que el Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Hoy también nosotros, que de nuestro corazón brote el decir, Señor, enséñanos a orar. Y entonces recordar que Él nos enseñó esta oración, dirigida a Dios con este título profundo y hermoso de Padre. Y no solamente Padre, sino Padre Nuestro. O sea, de todos, reconocer este amor que el Señor tiene y que es un amor que es compartido con nuestros hermanos. Todos compartimos este amor por Dios porque Dios infunde ese amor en todos nosotros y por eso no decimos Padre mío, sino Padre Nuestro, una oración comunitaria. Y al decir que estás en el cielo, ¿a qué se refiere? A que ahí está el Señor en su magnificencia, en su gloria, en la eternidad. Y ese es el lugar que nos corresponde también a nosotros, como herencia que Jesucristo nos ha obtenido. Entonces es saber que estamos dirigiéndonos a un Padre que desde el cielo está con nosotros y en el cielo nos espera. Y después vienen 7 peticiones. La primera, santificado sea tu nombre, es decir, que el nombre de Dios reciba gloria, que el nombre de Dios reciba alabanza. Después, venga a nosotros tu reino, que significa que queremos que entre nosotros reine Dios mismo. Y este reino se va construyendo. Este reino, poco a poco, se va difundiendo en el mundo a través de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de los bautizados. Y después le pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que también aquí haya el cumplimiento de la voluntad como se cumple perfectamente la voluntad de Dios en la gloria. Que se vaya entre nosotros haciendo la voluntad del Señor. Y que su voluntad es que seamos santos, como nos lo dice el apóstol San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Bueno, luego le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día, que hace una referencia especial a la Eucaristía, el pan nuestro, porque Él nos lo ha entregado y que es nuestro auténtico alimento. Y con ello pues también pedimos el pan material, del cual el Señor sabe que tenemos necesidad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, una petición de perdón. Reconocernos pecadores que hemos fallado, tener la humildad de reconocer que tenemos nuestros errores y al mismo tiempo hacer compromiso de perdonar todas esas dificultades, errores, ofensas que los hermanos han tenido para con nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tentaciones tendremos siempre en el mundo, pero lo importante es que el Señor nos ayude a no caer en ellas, que nos dé la fuerza, la inteligencia, que estemos muy despiertos para poder evitar el mal del pecado en nuestra vida. Y por último, líbranos del mal, del maligno, porque el demonio trabaja y muchísimo. Que nos libre del maligno, que nos libre del mal, que el demonio que trata de sembrar división, dificultad, odios y venganzas, que nosotros lo venzamos con la ayuda de la fuerza de su Espíritu. Pues con esto, queridos muchachos, recordar entonces que la oración es muy importante y que cuando nosotros hagamos esta oración del Padre Nuestro, lo hagamos siempre cada vez con más conciencia.
Lo hemos repetido muchas veces, pero lo importante también es que vayamos viviendo cada una de estas realidades que se nos revelan en esta oración y estas peticiones que nosotros hacemos. Así que la próxima vez que tú y yo recemos el Padre Nuestro, donde estemos, en la situación que sea, que hagamos conciencia de la profundidad de esta oración que Jesús nos enseñó. Pues un gusto saludarles, Dios les bendiga y seguimos adelante. Hasta pronto.